Buenos días, chicos, buenos días. ¿Cómo están? ¿Serían tan amables de anotarme su nombre completo, por favor, en el chat? Ahí en el grupo, por favor. Nombre completo. Nombre completo, por favor, y campus, por favor. Buenos días, Erika. Buenos días. ¿Cómo sigues, Erika? Ya un poco mejor. Ah, qué bueno, Erika. Sí, gracias a Dios. Sí, qué bueno. Bueno, por ahí yo les voy a impartir la materia de algoritmos, ¿sí? Por ahí ya nos conocemos, los que he trabajado con Tampico, por ahí estamos trabajando. Por ahí realicé 2 materias más, Erika, para que te pongas al corriente por ahí. No sé si te comentaron tus compañeros. ¿De qué? De las materias que les impartí por ahí. Ah, cuando me ausenté. Sí, Erika. Ah, sí, ellos me pasaron los apuntes. Ah, ok. Muchas gracias, Erika. Ajá. Bueno, la materia que les voy a impartir es algoritmos, ¿sí? Por ahí en Classroom, favor de accesar a Classroom, ¿sí? Por ahí tenemos el temario también de algoritmos. Sí, por favor, son 2 clases que están divididas, tanto investigación de operaciones y algoritmos. Entonces, la primera clase, que va a ser de 9 a 9:40, va a ser la materia de algoritmos. De 10 a 10:40 sería la materia de investigación de operaciones. Entonces, en esta materia de algoritmos vamos a ver lo que son los diagramas de flujo, los pseudocódigo y la programación.
¿sí? Bueno, por ahí los de Tampico, pues ya vimos lo que es programación en C++, lo más básico. Lo que es, vamos a ocupar lo que es el lenguaje de programación C++, ¿sí? El C++, recuerden, es un lenguaje de programación que vamos a ocupar ahorita y vamos a ocupar lo que son diagramas de flujo. Entonces, se van a visualizar ustedes en Classroom, van a visualizar el temario para comenzar a trabajar. Por ahí también les pido de la manera más amable que vayan instalando el lenguaje de programación C++, por favor. Ya sea para computadora, el sistema operativo Windows 10 o el sistema operativo que tengan. Igual, los que están trabajando con el celular pueden trabajar en el celular, en un lenguaje de programación. Para los celulares van a ustedes descargar uno que dice DebC++, por favor. Y en el celular pueden programar los que tienen en el celular, lo que van a utilizar la computadora, pues van a utilizar el lenguaje DebC++ también, por favor. No importa la versión que instalen, todo va a ser lo mismo, el mismo robusto, el mismo lenguaje de programación, las instrucciones van a ser las mismas. Entonces, vamos a utilizar ese lenguaje por el momento para que nos vayamos entendiendo todos el mismo nivel en C++, porque si nos pasamos a Java es tantito más pesado. Entonces, tenemos que ver los requisitos de las computadoras, la memoria RAM, el procesador, y es un poquito más pesado lo que es Java. Java es un lenguaje de programación orientado a objetos, ¿sí? Y Java puede trabajar con varias plataformas, tanto como IDE, Eclipse, JavaScript, etc. Entonces, IDEP C++ es un lenguaje de programación orientado también a objetos, pero ese lenguaje de programación es tantito más ligero. Entonces, es para computadoras de bajos recursos. Esa computadora lo hace que ese programa no le gaste mucha memoria RAM, no necesita muchos requisitos para la instalación. Entonces vamos a comenzar con esa. Por ahí les voy a pasar el link también para que lo descarguen, lo que es el lenguaje de programación de C++ y para el celular también. En el celular recuerden que lo tienen en Play Store. Entonces con esos dos vamos a trabajar. También vamos a trabajar con uno que se llama PCI. El PCI nos va a dibujar automáticamente los diagramas de flujo. Vamos a comenzar también con PCI en la programación. Entonces, en esta materia de algoritmos vamos a ver lo que es algoritmos y vamos a ver cómo funcionan los algoritmos y lo vamos a ver en teórico y en práctico. En práctico lo vamos a hacer en el lenguaje de programación C++. Está, chicos, no se vayan a confundir por ahí. Está C, el primer lenguaje de programación que está. Después está una C y un más. Después está C++. Nosotros vamos a ocupar la tercera, que es C y tiene dos signos de más, por favor, para que no se confundan. ¿Sí? Para que todos trabajemos en el mismo ritmo, tanto como plataforma para Windows y plataforma de Android. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, ninguna duda. Bueno, vamos a visualizar el temario de algoritmos, por favor. Por ahí en Classroom está también el temario. Ustedes pueden visualizar. Yo lo voy a abrir desde mi navegador para que vayamos viendo qué es lo que vamos a ir realizando en la programación. Por aquí vamos a utilizar lo que es Classroom por medio de tareas. Lo vamos a utilizar. Bueno, por aquí les estoy mostrando también el temario. El temario es algoritmos.
Bueno, y en la primera unidad, que es Introducción a la Computación. Sí, esa es la primera unidad que vamos a ver ahorita. El 1.1, Nuevas tecnologías de la información, de elementos de un sistema computacional. El número 2 es Desarrollo de lógica algorítmica. El número 3 es Conocimiento de programación en un lenguaje estructurado. Y como número 3, Conocimiento de programación estructurado. Número 4, funciones. Número 5, estructuras selectivas. Número 6, estructura de repetición. Y número 7 son arreglos. Entonces, aquí en la unidad número 1 habla mucho sobre las tecnologías de la información, elementos de un sistema computacional. Aquí empieza a hablar sobre los requisitos de una computadora, cómo funciona una computadora, cuál es la diferencia entre un hardware y un software. Vamos a comenzar con qué es un hardware. Un hardware, recuerden que es un sistema que nosotros podemos ver y podemos tocar. Son las partes físicas de una computadora, ¿sí? Tanto como teclado, monitor, escáner, bocinas, etcétera. Proyector, es todo lo que podemos ver y podemos tocar. Ese es un hardware, ¿sí? Y un hardware no puede funcionar sin un software. Un software es un sistema que se le instala a un hardware, por ejemplo, a una computadora. Una computadora, recuerden que todo lo que podemos ver, podemos tocar, es hardware. Esa computadora necesita un software para que funcione. Entonces, un software necesita también de una estructura de un hardware. Un hardware y un software deben de ir de la mano de esos dos por parte de los requisitos de la computadora. Por ejemplo, una computadora le podemos instalar un software que es un sistema operativo. Ahora, un sistema operativo, no estamos hablando en general. Sistemas operativos Windows, sistemas operativos Linux, ¿sí? Y sistemas operativos Mac, que es parte de Apple. Ahora, en Windows, recuerden que hay muchos sistemas operativos. Esos sistemas operativos son de paga, ¿sí? Son con licencia. Y sistemas operativos Linux es un sistema operativo libre, que no es de paga. Y sistema operativo Apple es un sistema operativo también de paga, ¿sí? Con varias versiones, con varias plataformas. Y esas versiones son con licencia. Entonces, ahora, en una computadora también podemos instalar tanto como un Windows como un Linux, dependiendo de las características de una computadora, ¿sí? Eso es muy importante. Los sistemas operativos Windows lo podemos instalar en un mes. Por ejemplo, si lo instalo hoy, que es 9 de mayo, al 9 de junio yo lo puedo estar trabajando. Después de un mes me va a preguntar que yo compre una licencia. Y en sistema operativo Linux es un sistema operativo libre que no necesita automáticamente una licencia. No necesita programas de aplicación porque ya vienen preinstalados en la paquetería del sistema operativo. El sistema operativo Linux, recuerden, por ahí vimos sistemas operativos, tiene su propia tienda de Amazon, donde vas a comprar todo el software gratuito. Entonces, es un software gratuito, pero la desventaja de ese sistema operativo Linux es que no se pueden correr videojuegos. La ventaja que tiene Linux es que ese sistema operativo es libre de virus. ¿Qué quiere decir? Que no necesita un antivirus. Y todas las aplicaciones que trae Linux ya lo traen preinstalado en el sistema operativo. Es compatible con todas las computadoras, ya sea Windows. Entonces, podemos instalar Windows y Linux al mismo tiempo, no importa. Lo que es el sistema operativo Linux te permite ver toda la información que tengas en un Windows, y si entras como Windows, ¿sí? Inicias como Windows, no puedes ver lo que tiene Linux. ¿Por qué? Porque Linux protege sus datos. Eso es la ventaja que tiene Linux, ¿sí? Pero Linux hablamos en general. Si nosotros nos enfocamos en un tema, por ejemplo, de Ubuntu, Ubuntu es un primer sistema operativo libre,
que es más utilizado, ¿sí? Ese sistema operativo nos permite instalar el sistema operativo o nos permite probar ese sistema operativo. Eso es la ventaja que tienen los sistemas operativos Linux. Ahora, el sistema operativo Windows es un sistema operativo que solamente lo podemos instalar, ¿sí? La desventaja que tiene Windows es que Windows es un sistema operativo que tiene varios errores. Por ejemplo, cuando se va la luz, automáticamente el Windows se interrumpe. ¿Por qué? Porque el procesador, ¿sí? No le mandó la señal al sistema operativo para que se apague. Entonces, ¿qué hace? Se daña el sistema de inicio, ¿sí? Se va dañando. Va a haber un momento que su computadora les va a decir, espere, reiniciando, recuperando información del sistema operativo. Entonces, ese sistema operativo se va a reiniciar varias veces y va a iniciar sesión normalmente. Pero, ¿qué es lo que pasa? En el disco duro de su computadora se va a ir dañando, ¿sí? Va a haber un momento que ya no va a prender la computadora, que va a decir, sistema operativo no encontrado. ¿Por qué? Porque el sistema operativo se dañó. Ahora, no es recomendable tampoco que una computadora lo apaguen directamente del botón. Automáticamente el disco duro se daña, ¿sí? Y el sistema operativo se va dañando también. Ahora, ese sistema operativo Windows tiene muchos errores también. Va a haber momentos que una computadora, cuando la apagan directa, les va a aparecer una ventana azul, ¿sí? Que se le llama azul de la muerte. Entonces, ese sistema operativo y ese disco duro ya no va a tener mucha vida. A lo máximo 3 meses y esa computadora va a dejar de funcionar por el disco duro que tiene esa computadora. Entonces, es recomendable que las computadoras que tenemos trabajando se formateen y les den mantenimiento cada medio año para que la computadora sea más rápida, para que la computadora, el disco duro, libere todos los recursos que no se ocupan, ¿sí? Los archivos temporales, para que la computadora le demos un buen uso y un buen funcionamiento, ¿sí? Así como se le hacen en los celulares. Los celulares, lo recomendable también es reiniciarlo de fábrica para que vuelvan a su estado original o actualizar lo que es el software, ¿sí? Para que esté en un buen funcionamiento. En lo que es, se van a preguntar, si yo programo en C++, lo puedo abrir en un sistema operativo libre, por ejemplo Ubuntu, sí, sí son compatibles los lenguajes de programación ahorita, ¿sí? Así como archivos de Word, PDF, etcétera. Entonces, la mayoría ya viene compatibles con esos sistemas operativos, tanto como libre y como de paga. Entonces, pero ¿qué desventaja hay entre un software por ejemplo, de Ubuntu y un software de Windows cuando nosotros lo creamos? La desventaja es que en los ID hay solamente. Entonces, vamos a cambiar el ID para Linux y para Windows. Y las plataformas van a seguir igual trabajando para esos lenguajes de programación. Esos lenguajes de programación que estamos mencionando, ya lo habíamos realizado en clase. Recuerden que lo realizamos en el C++. Realizamos varios ejemplos en, en ese lenguaje de programación. Vimos lo que son, qué es una variable, cómo funciona una variable, qué es un entero, cómo funciona, cuáles son los tipos de datos, cómo se le puede llamar una variable. Hicimos varios ejemplos en ese lenguaje. Bueno, ya vimos lo más básico de programación. Ahora lo vamos a plasmar con algoritmos. Entonces, vamos a hacer un algoritmo y vamos a hacer el código. En esas dos plataformas vamos a estar trabajando. Claro que lo vamos a hacer todo digital. Sí, vamos a utilizar el C++ para lo que es el código. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? Por favor, ¿dudas? ¿El C++ es el mismo que se descarga en el celular? Sí, es el mismo que se va a descargar el celular. Los mismos instrucciones que le vamos a utilizar en la computadora son las mismas instrucciones que le vamos a utilizar para el celular. No va a cambiar mucho. Ok. ¿Sí? Dijo que iba a poner, va a mandar los nombres al grupo de WhatsApp. Voy a Para mandar Ajá.
Los nombres de la clase aquí en el chat, por favor. Y el Ah, link sí, que lo voy a... pero, ajá. Ajá. Me ¿Verdad? refería a lo del C++. Ah, sí, voy a mandar el link para que ustedes lo descarguen en el C++ y lo instalen, ¿sí? Porque en la instalación ahí ustedes nomás seleccionan en español, ¿sí? Porque el del C++ empieza de la versión C, C++ y C++. Nosotros vamos a utilizar el más actualizado. ¿Por qué les digo más actualizado? Porque automáticamente cuando tenemos un error en la lógica de la programación, recuerden que si nos falta un punto y coma, nos falta una letra, automáticamente el lenguaje de programación nos va a marcar un error. Entonces, con el C++ más actualizado, nos va a marcar en qué línea tenemos un error, si nos falta un punto y coma, si nos falta una letra, etcétera. O la variable o la instrucción está mal, o la lógica está mal estructurada. ¿Sí? Entonces se los voy a pasar el link para que lo descarguen y les voy a mandar el logo del Play Store para que lo tengan también. ¿Sí? Igual está disponible para App Store. Sí, también está disponible. Está Ok. disponible. La misma lógica, las mismas instrucciones. Sí, es lo mismo, no cambia. Por ejemplo, van a comentar ustedes, oye, yo tengo Windows, yo tengo Linux o yo tengo Apple. No, las instrucciones se van a manejar los mismos. Ahí no cambia lo que son las instrucciones. Las variables las vamos a utilizar las mismas para para los tres sistemas operativos. ¿Sí? Lo vamos a dejar tanto como lo vamos a ir creando automáticamente en la computadora, en C++, y vamos a crear Word. Lo que vamos haciendo en los trabajos lo vamos a ir pegando en Word, vamos a ir utilizando unas evidencias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer el primer programa, entonces el primer programa ustedes lo van a correr, si ya les salió, lo van a pasar a Word y automáticamente para que tengan cada quien sus evidencias, y al último me van a entregar todas sus evidencias de lo que ustedes crearon en C++. Y lo que lo van a hacer en el celular, también lo van a copiar y lo van a pegar. Asimismo, con sus impresiones de pantallas, cuando les mande el resultado de la programación. Ok. ¿Sí? Muy bien. Sí, profe. ¿Dudas? ¿Dudas por ahí? Yo ya no. Ah, ok. Erika, ¿dudas? Nelson, Ángel, Karina, Mario, Todo bien. ¿todo bien? Excelente. Sí, todo ¿Alguien, bien. ¿Alguien ha ocupado otro lenguaje de programación aparte del C++, Java, Python? No. No. No, es el que estamos trabajando anteriormente. Profe, ¿puedo hacerle una pregunta? Ajá. ¿Qué tipo de programación es? Es lo más básico, o sea, orientado a objetos. ¿Sí? Lo vamos a ver No, lo que es por ajá. ejemplo, vamos a crear un programa que te calcule horas de un trabajador y horas en que le pagan un trabajador. O sea, lo más básico vamos a empezar. Yo no puedo empezar con, por ejemplo, vamos a crear un programa que calcule, por ejemplo, los datos de un banco, usuario, password, todos los movimientos. ¿Por qué? Porque no todos estamos al mismo nivel y no todos interpretamos la lógica automáticamente en la programación. Entonces vamos a empezar con lo más básico y automáticamente vamos a ir subiendo de nivel, vamos a ir poniendo los ejercicios un tantito más avanzados, ¿sí? Para que veamos todos en el mismo nivel. Ok. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Por favor, entonces, por ahí, ¿ya visualizaron el temario? Por ahí también está hablando de la arquitectura, si ustedes visualizaron en el 1.3 que están visualizando en mi temario, clasificación de los sistemas operativos, por eso les hablé de sistemas operativos. Aquí viene Windows, su arquitectura, Macintosh, Unix y Linux. Bueno, para que se aclare mejor, Linux y Unix fueron los primeros sistemas operativos que salieron. ¿Sí? Ya después salieron Windows y Apple salió después. Pero los sistemas operativos más antiguos, recuerden que es Linux. Ahora, Linux es una plataforma muy grande, tiene bastantes sistemas operativos y tiene mucha facilidad en esos sistemas operativos. Ya les hablé de uno de los sistemas operativos más ocupados, que es Ubuntu. Otro sistema operativo que es más ocupado es Kubuntu, Mandrive, SUSE, Debian, Solaris.
esos sistemas operativos, chicos, ustedes los pueden consultar en Google, los pueden descargar y los pueden instalar o los pueden probar. Eso es la ventaja. Lo pueden probar en un CD, lo pueden bootear en una USB para que ustedes vean la plataforma, el interfaz que tiene ese sistema operativo. ¿Sí? Y es muy padre el sistema operativo. Lo pueden probar por ahí. Se los recomiendo lo que es Ubuntu. Yo trabajé ya con Ubuntu. Pueden utilizar ustedes Windows y Linux automáticamente. Claro que pueden realizar una partición de 20 gigas para un Linux, para un Ubuntu. Sí, para que comiencen a trabajar. Y también es adaptable a los lenguajes de programación, en todos los lenguajes de programación. Eso es la ventaja. Ahora, la ventaja que también tiene ese sistema operativo es que no ocupa licencias. La desventaja que tiene es que nosotros estamos acostumbrados a utilizar el Office. Y en Ubuntu utilizan lo que es el LibreOffice, sí que es diferente. Pero lo compatible de lo que son las extensiones, por ejemplo, SXLSX, en Office es compatible con OpenOffice, ¿sí? Entonces, o LibreOffice, ¿sí? O SmartOffice. Entonces, son compatibles esas paqueterías en la mayoría, ¿sí? Y la ventaja que también tiene Ubuntu, que es parte de Linux, es que, por ejemplo, si utilizamos un hardware y lo conectas, automáticamente funciona tal y como está. No necesitas un controlador. En Windows, por ejemplo, si ustedes ingresan un hardware, un PC-Link, que son para las señales de Wi-Fi, por medio de USB las conectas y en Linux automáticamente te la reconoce y empieza a trabajar. Y la desventaja de Windows es que tienes que instalar el controlador, ya sea que lo bajes por internet o lo instales por medio de CD. ¿Sí? Eso es la desventaja de Windows, que todo necesita un controlador para que funcione. Y Linux ya tiene ese controlador automáticamente instalado dentro de su sistema operativo. ¿Sí? Ahora, ese sistema operativo Linux, automáticamente esos sistemas son más seguros. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, si tú tienes una memoria infectada en Windows y lo integras a Linux, pues no le va a pasar nada. ¿Por qué? Porque es libre de virus en Linux. Eso es la ventaja. Ahora, ustedes pueden probar o pueden instalar ese sistema. El disco duro nos pide de requisito que tengamos de 3 a 4 gigas de disco duro para instalar el sistema operativo. Y para montar un Windows necesitamos para 64 bits de 18 a 20 gigas de disco duro disponibles sin instalar las aplicaciones. Y en Linux pues ya trae todas las aplicaciones instaladas y solamente comienzas a trabajar. Ahora, si ustedes han visualizado cuando cambias, por ejemplo, tienes Windows 7, lo cambias al 10, no funcionan todos tu medio del teclado, lo que es el brillo, lo que es el volumen, etc. Tienes que utilizarlo con el fin, con FN. Y lo que es en Linux funciona tal y como como tú la compraste, todo lo que es el teclado te hace la misma función, ¿sí? Y cuando lo cambias, por ejemplo, tienes Windows 8, lo cambias al 10, lo formateas, automáticamente el Bluetooth ya no funciona. Y en Linux funciona a la perfección. ¿Sí? Son compatibles el hardware. ¿Dudas, chicos? Después viene paquetería de software, hojas de cálculo y modelos de base de datos. Bueno, las hojas de cálculo, recuerden que lo podemos utilizar por medio de en línea, así se le llama hojas de cálculo, que es en línea. Nosotros las tenemos por ahí, las podemos trabajar en nuestra cuenta de todos de G Suite, ¿sí? Todos con el correo que nos asignaron ahorita, tienen más facilidad para utilizarlas. Esas hojas de cálculo o lo que es Excel, ¿sí? Son compatibles. Ahora, aquí habla mucho de los modelos de base de datos. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos, chicos, para que me entiendan, es como una cajita de ropa. Una cajita de ropa donde nosotros vamos almacenando ropa, pero aquí en informática, una base de datos es una colección de datos, ¿sí? Que se va almacenando. Por ejemplo, cuando ustedes se registran en Facebook, ¿qué es lo que les pide? Nombre, apellido paterno, apellido materno, sexo, edad, fecha de nacimiento. Bueno, esos datos hay password,
¿sí? Y correo electrónico. Esos datos solamente se nos van a almacenar, ¿sí? En el servidor. Todos esos datos van a estar alojados, ¿sí? Es como una hoja de Excel. Cada quien va a tener una fila y una columna que va a ser nuestro ID. Si ustedes visitan Facebook, en la parte de arriba, ¿sí? Va a decir ID y va a tener unos números, que ese número nos identifica a nosotros, ¿sí? Una base de datos, está compuesto por varias filas, por varias columnas, por varios campos, por varias celdas. Entonces, ahora, las bases de datos las podemos encontrar tanto como, les voy a mencionar unos ejemplos de base de datos que se utilizan mucho, es SQL, SQL Server, ¿sí? MySQL, y nosotros lo que tenemos instalado en nuestra paquetería de Office, que es Access. Access es una base de datos, no es una base de datos, es un simulacro de base de datos, porque base de datos nos referimos a muchos. Entonces, SQL y SQL Server y MySQL son los bases de datos más utilizados. Pero esas bases de datos, por ejemplo, MySQL necesita una plataforma para que trabaje. Aquí tenemos la plataforma que tenemos también de SAM o tenemos WAM. Esas plataformas que yo les menciono es para que trabaje la base de datos como medio de un servidor, ¿sí? Entonces, unos usuarios se pueden conectar a tu computadora para que ustedes trabajen como un medio de servidor. Por ahí vienen las materias de base de datos 1 o base de datos 2, por ahí las vamos a llevar. Entonces, a eso se refiere una base de datos, ¿sí? Es una colección de información, no es nada más lo maneja Facebook, también lo maneja todo lo que se registra en ustedes o les pregunte nombre, apellido paterno, materno, todo lo que se registra en ustedes es en una base de datos, ¿sí? Por ejemplo, no es solamente los sistemas manejan base de datos, también manejan todas las tiendas, lo que son comerciales, por ejemplo, Coca-Cola, lo que son Arteli, etcétera. Todo lo que llevan inventario llevan una base de datos, ¿sí? Por ejemplo, Coppel tiene una base de datos, todo lleva una base de datos, ¿sí? Ahora, esa base de datos es única, ¿sí? Entonces va a estar alojada por medio de un servidor y todos los usuarios van a acceder a esa base de datos. Claro que va a tener restricciones esa base de datos, ¿sí? No toda la base de datos, por ejemplo, un usuario va a entrar y la va a modificar, no. Solamente pueden visualizar esa base de datos, no pueden manipular ni modificar la base de datos, ¿sí? Solamente lo pueden hacer por medio de un servidor. Sí, claro que esa base de datos va a estar protegido por un usuario y por una contraseña. ¿Sí? ¿Dudas, por favor? ¿Alguien tiene dudas? Yo no, profe. ¿No? No, profe. Erika, No. Martín, Chavira, Nelson, Ángel, Karina, No, profe, todo bien. ¿todo bien? Todo bien. Excelente, vamos muy bien entonces. Excelente. Bueno, ahorita tenemos receso de 20 minutos de 9 a... La clase de 9 a 9:40, de ahí tenemos 20 minutos de receso, entramos de 10 a 10:40. Por ahí les iba a comentar si ustedes visualizan, ok, están visualizando mi pantalla. Por ahí tienen la cuenta de G Suite, por ahí viene una aplicación que se llama Meet, no sé si ustedes lo visualizan o ustedes más o menos ahí me ubican. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver. Por aquí, chicos, a ver. Aquí ustedes están viendo mi pantalla. Por ahí les voy a mostrar la aplicación. Así pueden entrar ustedes. Recuerden que siempre tienen que entrar con Gmail. Y Gmail, ustedes van a abrir la pestañita. Ahorita la voy a abrir, permíteme tantito. Para que se visualice. Si ya no cargo en esta clase, en la otra, por favor. Si ya no me alcanza. Ok, dentro de esto, si ustedes se fijan, bueno, aquí yo tengo varias cuentas abiertas. Voy a utilizar el que tenemos ahorita. El correo.
Aquí, chicos, fíjense. Aquí. Aquí, fíjense, tenemos el Meet, si ustedes visualizan. ¿Sí? Aquí tenemos el Meet. Bueno, lo podemos utilizar como un videollamada de clase, así como el Zoom, ¿sí? Pero este no limita tiempo. El Zoom sí tenemos un tiempo de 40 minutos. Sí, al término de la clase vamos a probar unos 10 minutos para que vean cómo trabaja esa plataforma. Si a ustedes les gusta, pues trabajamos ahí sin límite de tiempo. Bueno, los que se acaban de integrar en la clase, por favor, nombre completo ahí en el chat, por favor, y campus, por favor. Ahorita sigue la clase de investigación de operaciones. Por favor, le pido la más amable su nombre completo y los que ya se registraron ya no, chicos, por favor. Ok, Mario, muchas gracias. Gustavo. Ok, muchas gracias, Gustavo. Tania. Bueno, los que se acaban de integrar, por ahí les voy a pasar un link de C++, por favor. Sí, que es el lenguaje de programación que vamos a utilizar. ¿Dudas? No, pues entonces nos vemos ahorita a las 10, por favor. A las 10 en punto comenzamos la clase. Sí, claro. Muchas gracias.